Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este segundo domingo del Adviento. Va entrando ya este tiempo tan especial en la Iglesia que nos prepara para vivir la Navidad, que nos introduce ya en un nuevo ciclo litúrgico, ciclo de las celebraciones, que este año en el ciclo A seguiremos el texto del Evangelio de San Mateo. Pero hoy quisiera dirigirme en particular a ustedes comentándoles una carta que recién nos ha enviado el Papa Francisco. Él ha escrito una carta retomando todo el tema del año pasado, el año de la misericordia. Y precisamente el Papa, al terminar el año de la misericordia y al comenzar este nuevo año litúrgico con el Adviento, ya cerca también de la Navidad y el Año Nuevo en el calendario civil, pues nos hace pensar el Papa en todas las celebraciones, en todo el sentido que ha tenido el Año de la Misericordia, con el objetivo principal de que no olvidemos este año, que no se vaya a quedar únicamente en un evento interesante, pero que pasó. Fíjense ustedes que ese es el objetivo de esta carta apostólica que el recién pasado 21 de noviembre firmó el Papa al concluir el jubileo extraordinario de la misericordia. Y el título de la misma es, en latín como siempre, Misericordia et Misera. Y nos dice Francisco, a cuantos leerán esta carta apostólica, misericordia y paz. Misericordia et misera son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la mujer adúltera. Aquí comienza el Papa explicándonos muy bien el título de su carta y cuál es el sentido de la misma. Él se refiere al capítulo 8 de San Juan, en los versículos 1 al 11, en donde se encuentra con aquella mujer que había sido llevada ante Jesús con el objeto de que él mismo determinara si se le debía apedrear o no. La ley en el Antiguo Testamento decía que a una mujer que había sido encontrada en adulterio, pues se le podía lapidar, es decir, apedrear públicamente. Hoy diríamos en nuestro ambiente podría aplicársele un linchamiento legal, ¿verdad? Puesto que era toda la gente que estaba allí la que la apedreaba. Y Jesús no la condena, sino solamente se pone a escribir en el suelo y dice a la gente, a las autoridades que estaban apegadas a la ley, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron alejando de la escena. Quedaron únicamente al final Jesús y la mujer. Y Jesús le dice, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete en paz. Y San Agustín, uno de los grandes santos y comentadores de los textos de la palabra de Dios, le hablaba al comentar este capítulo 8 del Evangelio de San Juan, diciendo, se encontraron allí la misericordia y la miserable. No podía encontrar, dice el Papa Francisco, una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia.
aquella mujer miserable realmente, había caído en un pecado, había sido infiel y ahora era condenada por todos aquellos hombres, sobre todo apegados a la ley y dispuestos a que cayera sobre ella todo el rigor de la misma. Y sin embargo se encuentran con la misericordia de Jesús, que salva a aquella mujer de la lapidación, del linchamiento, y le dice: no te ha condenado nadie, tampoco yo, vete en paz. ¿Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio?, nos dice el Papa Francisco. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia e indica el camino que estamos llamados a seguir en el futuro. El Papa ha sido tremendamente insistente, incisivo en todo este año sobre la práctica de la misericordia y quiere que ese sea el camino en el que sigamos el año y todos los años que viene, y realmente la misericordia para con el prójimo sea la característica fundamental de los cristianos. Por eso, dice el Papa en su carta, esta página del Evangelio puede ser asumida con todo derecho como imagen de lo que hemos celebrado este año santo. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia, todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. Y continúa el Papa Francisco en esta su carta al finalizar el año extraordinario. Una mujer y Jesús se encuentran, ella adúltera y según la ley juzgada merecedora de la lapidación. Él, que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto a la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro de este episodio del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios. Si hubiesen aplicado solamente la ley, la justicia legal, lo que estaba mandado, lo que estaba prescrito, aquella mujer hubiera muerto a manos de sus acusadores, que por otra parte eran también pecadores tanto o más que ella misma. Pero no es la justicia legal, no es la ley lo que triunfa simplemente en ese episodio con Jesús, sino algo más. Lo más importante es el amor de Dios, que tiene la primacía, el primado sobre todo. En este relato evangélico, dice el Papa Francisco, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino el amor y la misericordia del Salvador con aquella mujer pecadora en concreto. Así pues, comento con ustedes alguna parte, porque no dará tiempo para todo, es una carta bastante extensa, la que ha enviado el Papa Francisco para invitarnos a seguir adelante en la tónica de la misericordia. Él ya dijo cuando cerró las puertas santas en las basílicas de Roma que se cerraban las puertas, pero por supuesto que no se cerraba el amor misericordioso de Dios. Y su carta, Misericordia et Misera, quiere seguir subrayando esta realidad para que ilumine, para que acompañe nuestra vida. En este relato evangélico se ha encontrado Jesús el Salvador con aquella mujer pecadora. Por parte de Jesús, ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión. A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, dice el Evangelio, que se puso a escribir en el suelo. Y ese silencio ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias.
tanto de la mujer como de sus acosadores. Ellos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno. Y después, en ese silencio, Jesús dice: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Ese puede ser nuestro programa para los años futuros. Anda y no peques más. La misericordia de Dios ha hecho cambiar a aquella mujer más que la aplicación de la ley que simplemente la hubiera condenado a muerte. Y continúa el Papa en este primer párrafo de su carta, de este modo: la ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida. De ahora en adelante, si lo querrá, podrá caminar en la caridad. Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el amor, que permite más allá y vivir de otra manera. Un bellísimo primer párrafo de la carta del Papa que invita a continuar en este tono del año jubilar de la misericordia, que nos invita a seguir ahondando. Todos aquellos que hemos sido objeto de la misericordia de Jesús, que hemos experimentado en nuestra propia experiencia su amor, su perdón, su infinita misericordia, hemos de hacer de eso el camino de nuestra vida. Porque siempre podemos seguir experimentando la misericordia y el amor de Dios, y de la manera misma podemos seguir siendo misericordiosos con nosotros mismos y misericordiosos con los demás. Cuando eso sucede, la sociedad cambia, la familia cambia, las relaciones en la iglesia cambian también. En el párrafo segundo de su carta nos dice: Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento, cuando, invitado a comer por un fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos como pecadora. Ella había ungido con perfume los pies de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y los había secado con sus cabellos. A la reacción escandalizada del fariseo, Jesús le responde: sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y en este segundo párrafo de su carta, el Papa Francisco, pues, insiste sobre el perdón, la importancia que tiene el perdón. Y nos dice: el perdón es el signo más visible del amor del Padre que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe ninguna página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un buen sendero para seguir caminando en nuestra vida, seguir imitando al Padre que es siempre perdonador, misericordioso. Si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, como Dios nos perdona siempre, incondicionalmente, seremos capaces también de perdonar las faltas grandes o pequeñas de los demás. Pero no es nada más que debemos perdonar porque eso está obligado, porque es la nueva ley del amor y del perdón, sino sobre todo porque primero hemos experimentado en nuestra propia carne el perdón gratuito, totalmente gratuito de Dios nuestro Padre. En el tercer párrafo de esta carta, el Papa Francisco dice cómo esa experiencia de sentirse perdonado, de sentirse amado, suscita alegría. ¿Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora? El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar,
pero se transparenta en nosotros cada vez que la experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve para hacernos también a nosotros instrumentos de la misericordia. Y nos dice el Papa Francisco un poco más adelante en su carta, no permitamos que las aflicciones y las preocupaciones nos quiten esa alegría, que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. El que no ha experimentado el amor de Dios siempre vive un poco con el temor, con la tristeza, con la carga de conciencia, con la culpabilidad. El que experimenta la misericordia inmensa de Dios se desembaraza, se deshace de esos sentimientos negativos de tristeza, de culpa, de vergüenza y vive, por lo tanto, la profunda alegría. Así pues, dice el Papa Francisco, hemos celebrado un año intenso en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque esa mirada misericordiosa de Dios nos cambia la vida. Sentimos la necesidad ante todo, al final del año jubilar de la misericordia, de dar gracias al Señor y decirle, has sido bueno, Señor, con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo, como dice el Salmo 85. Dios ha destruido nuestras culpas y ha alejado de nuestros pecados a lo hondo del mar, como dice el profeta Miqueas. Nos lo recuerda. No los recuerda más nuestros pecados, se los ha echado a la espalda, dice Isaías. Como diste el oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados. En este año santo de la misericordia, la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran intensidad la presencia y la cercanía del Padre, que mediante la obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el mandato de Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio de nosotros. Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía en la Iglesia. Y una vez más sus palabras nos han indicado la misión, seguir adelante en este plan de experimentar la misericordia y expresarla a los demás. Y en la última parte de esta carta, Misericordia y Mísera, la misericordia y la miserable, refiriéndose a la mujer pecadora que se encontró con Jesús, el Papa Francisco, al finalizar el año de la misericordia, nos invita a mirar hacia adelante. Y en la última parte de su carta nos va expresando una serie de campos en los que hay que seguir adelante y no hay que olvidar este tema de la misericordia. No es solo un tema de estudio, no es un discurso, es una experiencia que la Iglesia entera ha experimentado este año de manera más fuerte y que debe seguir dando sus frutos. Eso es lo que quiere el Papa al mandarnos esta carta. Y así, en el número 5, nos invita a celebrar la misericordia, sobre todo en la liturgia. La Eucaristía es siempre esta celebración de aquel Señor que se sienta con nosotros pecadores a la mesa, que nos acoge y que, aunque nosotros digamos siempre antes de comulgar, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siempre lo tenemos que decir, pero siempre tenemos que reconocer que Él viene a nosotros, está junto a nosotros en la Eucaristía y nos muestra en la liturgia eucarística en primer lugar su bondad y su misericordia.
No olvidemos que ese es el primer pensamiento con el que comienza la Santa Misa. Reconocemos nuestros pecados, pero no para fortalecer nuestros sentimientos de culpa, de cargo de conciencia, de tristeza por el pecado, sino para fortalecer nuestro amor de Dios, que siempre nos va a recibir en su casa y nos va a invitar a su mesa. Por supuesto, dice el Papa, no hay que olvidar el sacramento de la reconciliación. Este sacramento que todos hemos celebrado con gran gozo este año en tantas celebraciones comunitarias y en las que podemos también experimentar de una manera concreta, muy palpable, cómo decimos nuestros pecados al confesor y recibimos verdaderamente y siempre el perdón del Padre. No hay que olvidar también llevar la unción de los enfermos a nuestros ancianos y no solamente esperar el último momento de un anciano o de un enfermo para ir a llamar al Padre para que lleve la unción de los enfermos. No, este es un signo de misericordia y de la bondad de Dios, que media vez uno está pues un poco grave, pero está consciente y sabe que se va acercando la hora de la muerte, sabe que se acerca a ella no con miedo, sino se acerca al juez lleno de misericordia y de bondad. En el número 6 de su carta, el Papa invita a seguir profundizando en todos aquellos textos de la palabra de Dios, en los santos evangelios en especial, que nos hablan de la bondad y la misericordia del Padre. E invita a los sacerdotes a preparar sus homilías para que también en las celebraciones y cada vez que predicamos, nuestra palabra no sea para reprochar, simplemente para regañar, para hacer cargar la culpa sobre las personas. A veces tenemos también que llamar la atención y tenemos que sacudir la conciencia, pero el tono de nuestras homilías debe ser siempre el tono del que anuncia una buena noticia, del que anuncia la misericordia y la bondad del Padre, que nos acogerá siempre. No olvidar la lección divina, la atención a la palabra de Dios, pero en esa manera estudiada, reflexionada un poquito, orada y después llevada a la práctica. También el Papa en el número 9 de su carta nos ha dicho que continuará el trabajo de los misioneros de la misericordia. No olvidemos que él envió sacerdotes con capacidades, con permisos especiales, por ejemplo, para absorber del pecado del aborto o de pecados que antes estaban únicamente reservados al Papa, como la falta de respeto a la Eucaristía, el atentar contra un ministro de la Iglesia, o el aborto, pecados graves, ¿verdad? Muy graves, que ahora estos misioneros de la misericordia seguirán teniendo la oportunidad de ejercer este perdón de pecados que antes eran solo reservados al mismo Papa. E incluso ha ampliado la potestad de perdonar del pecado del aborto a todo sacerdote. Este pecado estaba hasta el momento reservado únicamente al obispo. El obispo tenía que ser el que perdonaba de estos pecados o algún sacerdote con un permiso especial del obispo. Ahora todo sacerdote tendrá esta oportunidad. Y a los sacerdotes renueva la invitación a prepararse con esmero para el ministerio de la confesión. De manera que hemos de seguir en la Iglesia utilizando estos medios sacramentales que tenemos para hacer permanente la actitud de misericordia en la Iglesia. En el número 11 de su carta nos dice el Papa Francisco: me gustaría que todos meditáramos las palabras del apóstol escritas hasta el final de su vida, en las que confiesa a Timoteo de haber sido el primero de los pecadores. Sus palabras tienen una fuerza arrebatadora para hacer que también nosotros reflexionemos sobre nuestra existencia y para que veamos cómo la misericordia de Dios actúa para cambiar, convertir y transformar nuestro corazón. Como le dice Pablo en su carta a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí,
que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, Dios tuvo compasión de mí. El Papa vuelve sobre esta idea central. Alguien puede comunicar misericordia, comprensión y perdón solamente si ha vivido él mismo esa experiencia profunda. Tiene que estar convencido uno mismo de que hemos sido los primeros en ser perdonados. Hemos sido testigos en primera persona de la universalidad del perdón. Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia. El Papa sigue invitando a todos nosotros, sacerdotes, confesores, a seguir ejerciendo con alegría, con insistencia, como lo hemos hecho en el año de la misericordia, este sacramento de la confesión. Y dice en el número 12, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. Ya sabemos que es un pecado grave, que lo comete no solamente la persona que aborta, la mujer que aborta, sino el hombre que a veces induce a cometer este pecado y todos aquellos que sabiendo de su gravedad colaboran con un aborto. Ahora todos los sacerdotes podrán absolver de este pecado. La misericordia tiene también el rostro de la consolación. Nos invita a saber consolar y a saber escuchar. A veces ante alguien que sufre o que ha pecado, no es lo más conveniente irle con un gran discurso y una regañada o una amenazada de que se va a condenar para la vida eterna. Hay que saber consolar, hay que saber escuchar. Y el Papa nos invita a ejercer la misericordia en los diversos ámbitos de nuestra vida. Invita a que se viva la misericordia en el matrimonio y en la familia. ¿Cuántas veces a diario tenemos la oportunidad de perdonarnos, de comprendernos en las pequeñas o en las grandes faltas de cada día que todos cometemos en la vida familiar? No olvidemos la misericordia en la familia. ¿Cuánta falta nos hace en estos tiempos en los que hay tanta violencia intrafamiliar, tanto pecado, tanta violencia, a veces física, a veces verbal, a veces emocional? Terminemos este jubileo de la misericordia, pero no terminemos de seguir siendo misericordiosos y misericordiosas como el Padre. Así pues, algunos comentarios para que ustedes también busquen esta hermosa carta del Papa, la carta apostólica al concluir el jubileo extraordinario de la misericordia, con el título Misericordia et Misera. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.